No, es que ¿saben qué? Estaba revisando los datos de, de los indígenas, de los pueblos indígenas, de qué enfermedades y cómo está el tema del dinero para ellos y del seguro para tratarse en caso de enfermarse. A ver, hay un gasto llamado, o sea, los indígenas viven un nivel de discriminación muy importante y sistemática, que una parte que les impide importantemente es cuidar de su salud. Yo conozco esfuerzos privados de gente, empresarios en México, que les lleva unidades para ver mamografía, para ver mastografías, para ver papanicolaos, para ver dientes, vista, oído, porque no hay quien los atienda. O sea, estás hablando que los sistemas de salud no solo no tienen manera de atenderlos, porque no están en el seguro, porque no los pueden atender, y además no tienen los insumos para atenderlos, sino la distancia que existe entre el indígena que se enferma y el lugar donde se debe de atender. Entonces, estas unidades móviles, yo conozco empresarios que pues no me atrevería a mencionarlos, a menos que ellos me autorizaran, pero que mandan unidades móviles y le invierten mucho dinero para la salud de los indígenas. Hay dos gastos, un gasto catastrófico, en donde las familias gastamos hasta el 30% de nuestros ingresos en atención médica de alguno de los miembros. Y dos, el gasto empobrecedor, que es cuando las familias invierten una cantidad en salud que pues las lleva por debajo de la línea de la pobreza porque no tienen seguro. Y por último, estamos hablando que en México actualmente 80 millones de personas no cuentan con un seguro médico social en México. ¿Y quiénes creen que están a la cabeza de la lista? Los indígenas. Porque pues ellos son al final de la lista de espera. Es un tema de que se enferman la diabetes a lo que da, el SIDA a lo que da, cáncer a lo que da, hígado graso, ahí te encargo. Es brutal lo que viven, brutal. Hay falta de información, falta de diagnóstico, de tratamiento y acaban por morir. Estás hablando que de los 20 millones de indígenas que hay en México, de esos 20, el 11% enfrentan problemas severos de hipertensión, diabetes, obesidad y agárrense, trastornos mentales. Y ahí entramos con nuestras invitadas, porque pues si estamos hablando de trastornos mentales, pues necesitamos platicar con la maestra Gema Rodríguez, subdirectora en la División de Justicia Social en Salud de la Coordinación de Programas Preventivos del IMSS Bienestar, y Lorena Ruiz, que es coordinadora de comunicación y difusión de Voz Pro Salud Mental Ciudad de México. Cuando hablamos de salud mental en los indígenas, ¿a qué nos referimos? ¿Qué problemas hay? Bueno, pues tenemos que pensar que también estas personas, ¿no?, de las comunidades y de los pueblos indígenas, y que ahora también vamos a hablar de los afromexicanos, tienen su propia forma de ver el mundo y de concebir también sus enfermedades como desde el corazón o desde los sentimientos, ¿no? Comentábamos en algún momento que hay quienes se enferman de espanto, hay quienes se enferman de tiricia, ¿no?, que tiene que ver con... ¿De espanto? Ajá, o sea, ellos así es como así lo hablan, ¿no? Esa es su cosmovisión por donde la veas. Ajá, o pueden hablar de tiricia, ¿no? Que quiere decir como esto de depresión o tristeza, o sea, como que ellos también hay veces que pueden decir que se enferman de vergüenza, ¿no? Y entonces nosotras como que tenemos otro tipo de formación, tenemos otras categorías, también tenemos que estar abiertas a escuchar eso, ¿no? Claro. Y entonces... Y atenderlo. Por supuesto. Y darle ¿Cómo atiendes un espanto? ¿Cómo atiendes una piricia, dijiste? Tiricia. Tiricia, con T. Ajá. Tiricia, que tiene que ver con depresión. Sí, claro. Entonces nosotras tenemos que ser muy hábiles para poder también entender eso que está pasando con ellas. Porque si nosotros llegamos como desde este conocimiento de yo sé qué es la depresión, yo sé qué es la psicosis y me tienes que decir tal como dicen estos, pues no voy a perdida. tener una comunicación y al contrario voy a
poner un ambiente como mucho más estresante para esas personas, y lo que voy a hacer es romper totalmente la confianza. A ver, maestra Rodríguez, Gema, hay 20 millones de indígenas en México. Cuando tú hablas de salud, ¿cuál es la zona más precaria? La zona que peor tema de salud tiene. ¿Dónde se encuentra? Pues, ¿será Guerrero? Pero también tenemos Chihuahua, pero también tenemos Híjole, está Oaxaca. Oaxaca. O sea, sí hay... Está Chiapas. O sea, Veracruz, todo el sureste del sí, país. afortunadamente Está muy tenemos descuidado. mucha diversidad en nuestro México, ¿no? Pero dentro de esa diversidad hubo muchos lugares que por prejuicios, por estigma, recordemos que, por ejemplo, estos pueblos indígenas se decían que no tenían espíritu, ¿no? Y si estamos hablando de que la salud mental o estas sensaciones de tristeza o de alegría o de emoción, de confusión, tiene que ver con el espíritu, o sea, han sido realmente abandonados. Entonces, ahora que ya en la Constitución ya está pueblos indígenas, pueblos y comunidades afromexicanas, es poder mirarlas, poder entender que estos otros formas de vivir su cuerpo, de experimentar sus emociones y poder ir integrándolo a este modelo médico que realmente ha sido occidental, ¿no? O sea, donde se ha escuchado otras formas, donde nosotros traducimos de otros idiomas para entender lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces ahora, en algún momento, Gema y Lorena, en algún momento tendríamos que mezclar la medicina alópata con la medicina tradicional, para que ellos puedan entender que sí, está bien la hierba, pero tienes que tomar esto y te tienes que inyectar esto. Y el cáncer no se te va a curar con la hierba. Pero éntrale a la hierba, pero hazte tus quimios. O sea, ¿cómo trabajan eso en los indígenas? por ejemplo, nosotros estamos impulsando llamarlo coexistencia. ¿A qué me refiero esto? Tan válido es tu conocimiento como occidental, como médico, como tan válido es el otro. Y lo que buscamos es una comunicación entre ambos, no una subordinación. Por ejemplo, eso puede pasar mucho en partería, ¿no? O sea, para cuando vas a dar a luz, es muy importante estar en tu ambiente con personas que te quieren, que te sostienen. Y en el médico, en el otro modelo, te aislaba totalmente, te pone en una posición que no es pues cómoda o natural, si para la quisiéramos ellos, ¿no? llamar Dirían así. O sea, para todas las mujeres, natural, ¿no? Porque incluso, o sea, las mujeres que ya estamos en ciudad, pues ya podemos ver esas otras formas y entonces ya lo hacemos válido y entonces ya, por ejemplo, la forma de parir puede ser como sentada, ¿no? Es ya que no cómo necesariamente converge la partera con el ginecólogo. Eso es, ese es el tema. Sí, o sea, que exista esa comunicación y que no exista una devaluación de ninguno de esos conocimientos. Y ¿sabes qué es lo importante? Es poner al centro a la persona. Y que en salud mental eso es muy importante, o sea, poner al centro de la conversación las necesidades de la persona, sus vivencias, porque en salud mental la subjetividad es muy importante. Dice Matías Chávez, Fer, estoy en Coahuila escuchándolos, yo estoy en un rancho. Y acá en el rancho, las abuelas decían, está atiriciado, Fer, y ponían al joven al sol todos los días. Lo vestían de rojo o amarillo para que se avivara y lo bañaban con agua fría solamente. Bueno, eso agrede un poco a los derechos humanos de las personas. Pero son eso creencias. Es como cosmovisión. Pues es creencia. O sea, si tú crees que el sol... Y miren, tienen un punto. El sol te da vitamina D vitamina, sí. y E y te da todas las vitaminas. O sea, tienen un punto. No podemos patear la creencia de nuestras abuelas o de los indígenas. Perdónenme, hemos perdido esa cosmovisión. Y yo me acuerdo un día en Acapulco, les quiero contar esta historia para irnos a anuncios QTF y regresar. Estaba yo en la costera entrevistando unos lancheros hace muchísimos años. Muchos, haciendo un reportaje de lancheros, del pescado, de cuando sacaban y de repente empezaron a brincar unos pececitos en el mar, así, enfrente de nosotros. Y me dijo, señorita, no se vaya a asustar, va a empezar a temblar en un momento. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque están brincando los peces.
¿Cómo? Sí, porque estos perciben primero el movimiento tectónico en el mar que nosotros. Y la reacción del pez es brincar. Y esa es una forma que nosotros nos damos cuenta. Es como nuestro Sky Alert, digamos, pero de la naturaleza. ¿Cuánta gente que me escucha sabe leer todavía la lluvia por las formas de las nubes? ¿Cuánta gente que me escucha? Porque hay mucha gente en el campo que escucha. ¿Qué tal, Fernanda? Estos indígenas. Hay gente que trabaja en la siembra en Estados Unidos y nos escucha con su radio ahí en la siembra, que sí saben leer el universo. Sí, eso es bien importante. Y nosotros ya perdimos esa capacidad, caray. Por ejemplo, ahora en momentos de angustia o de ansiedad, una de las recomendaciones que se hacen para activar el sistema nervioso es ponerse agua fría, ¿no? Ajá. Porque te activa el sistema nervioso. Entonces pienso en lo que nos están compartiendo, ¿no? También se habla como del clima, ¿no? O sea, si hay sol, los colores. Dice, bravo por este tema, Fer, Patricio López de Oaxaca, bravo. Hay mucho que aprender de nuestras raíces y conjugarlo con lo actual. Dice, ¿qué razón tienes, Fer? Por ejemplo, mi abuelo paterno sabía que iba a cambiar el clima por las hormigas. Dependiendo de cómo danzaban, iba a hacer el clima. Soy Pedro Barajas de Zacatecas y sí, yo también estoy en un rancho. ¿Qué es esto? ¡Qué maravilla! De verdad que... Miren, hoy vamos a tratar de concentrarnos en el tema de la salud mental por tiempo. ¿De acuerdo? Pero Emilio, apúntate por favor, a hablar con personas que nos hablen de estas tradiciones, de este conocimiento, de esta cosmovisión. O sea, que nos vengan a contar sobre la lluvia, sobre el calor, sobre la sequía, sobre todo lo que son los fenómenos. Y hoy, con un cambio climatológico, ¿cómo leen? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo lo perciben? Porque... pues ha cambiado importantemente. Quizá hoy las hormigas no se comportan como antes, no lo sé. Valdría la pena saberlo, ¿no? Lorena Ruiz, coordinadora de comunicación y difusión de Voz Pro Salud Mental Ciudad de México. ¿Qué pondrías importante en la mesa sobre este tema? Pues en la mesa está el alcance de cómo hacer para, como dijo la doctora, la maestra, la coexistencia entre las creencias, la cosmovisión de cada pueblo y trabajar con la educación emocional. Porque esto nos queda claro que el usuario tiene que tener claro, oye, ya duró la tristeza más de 2 semanas, esto no está bien, esto es cosa de neurotransmisores. Entonces, pide ayuda, acércate a alguien. Entonces, vas al psicólogo y necesitas un traductor. Aquí hay una pregunta de eso. ¿Cómo le hacen? Aquí hay una pregunta de Luisa Godínez de Nuevo León, que hay de la barrera de la lengua con las comunidades indígenas. No puedo imaginarme todo lo que tiene que estudiar el psicólogo para tratar de entender a qué se refieren en los términos indígenas. Sí, ese es un reto que hay que enfrentar. El idioma, la barrera, la lengua. Y los traductores que tienes juntos. Porque, por ejemplo, cuando hubo la tragedia en Oaxaca del temblor, mucha gente quedó con estrés postraumático. Y entonces, ¿dónde estaba? Había psicólogos, pero no había una persona que pudiera traducir esa pérdida y que pudiera trabajar con las personas. Se hicieron brigadas, como mencionas, ¿no?, de médicas. Pero entonces, ahí está el reto, ¿no? Y aparte que son bien poquitos psiquiatras por personas en México. Creo que la otra vez que platicamos te comenté, sí. En México es un psiquiatra por cada 150,000 habitantes. Mientras que en otro país es un psiquiatra por 10,000 habitantes. O sea, la proporción es descomunal. Entonces, bueno, deja que ya estoy entendiendo por qué hoy van y le consultan a las aplicaciones del teléfono sobre el tema emocional, porque no hay quien los atienda. Se necesita ayuda, efectivamente, cobertura. Lorena, y la verdad es que sí se está haciendo. O sea, ya se cambió con la nueva ley. Ya se cambiaron los grandes... ¿Cuál de todas las nuevas leyes? Porque bueno, es que hay una nueva ley. ¿Cuál es esta nueva ley de la que tú estás platicando? En el 2022, la ley Bañuelos junta salud mental y adicciones. O sea, ya ahorita van juntas. Y en esa ley hablan de varias cosas. Uno, salud comunitaria.
Entonces, se pone en mayúsculas la salud comunitaria y llegando a más lugares en el país. Eso es una maravilla. Claro. Se quitan los grandes hospitales para llevar a centros de salud comunitaria. Y entonces los doctores, como en brigadas, van y ayudan a capacitar en el primer nivel de atención para que el doctor, médico general, pueda captar si una persona trae ansiedad y trae un brote psicótico y lo pueda canalizar. Híjole, qué complicado. Muy complicado. Porque qué tan accesibles son los servicios de salud mental para las comunidades indígenas y las barreras culturales o institucionales que existen, ¿no, Gemma? Sí, parte del estigma que existe a las personas que viven con alguna condición de salud mental es que no hay prevención, y entonces ya que tienen una situación grave donde no hay otra opción más que el hospital psiquiátrico, pareciera que era la única forma en la que se atendía. Entonces, efectivamente, antes existe la pirámide de la OMS, donde hasta arriba están las hospitalizaciones, que tiene que ser el más chiquitito, y abajo tiene que ser la atención comunitaria, y estaba invertida en cuestiones de presupuesto, ¿no? Todos los presupuestos se iban principalmente a lo que son los hospitales, y la parte de atención comunitaria pues estaba muy descuidada. Y lo que se quiere hacer desde la APS, que es Atención Primaria en Salud, es poder reforzar el valor de la comunidad de estas intervenciones del primer nivel de atención para poder dar primero psicoeducación, la atención, poder identificar qué es lo que sucede, y cuando lleguen a su centro de salud, ahora sí, solamente los casos que ya estén, que pongan en peligro su vida o el peligro de la vida de otra persona, entonces puedan llegar al hospital, pero antes sí se puede hacer un acompañamiento comunitario con estas personas que puedan tener alguna condición de salud mental. Y eso es muy importante porque comentábamos que actualmente las juventudes nos están enseñando mucho de cómo podemos hablar de salud mental, cómo podemos estar conviviendo con este tema sin vergüenza y poder decir, oye, sí me la estoy pasando mal, necesito apoyo. Y ahí pueden salir las amigas, pueden salir amigos, se activan todas las redes, ¿no? La familia, la institución, organizaciones civiles, y entonces eso también va a reforzar mucho, porque recordemos que la salud mental sí tiene que ver con una cuestión individual, pero esa cuestión individual se está entrelazando con toda la comunidad, con todas las condiciones ambientales, empleo, amorosas. Híjole, Gemma, y luego te vas a las encuestas de felicidad en México y resulta que somos re felices. Pues no, yo no sé dónde preguntan sobre la felicidad o cómo preguntan sobre la felicidad, pero pues claramente lo que sí se muestra en México, más allá de una felicidad utópica, que existen trastornos de salud mental muy importantes. De hecho, la salud mental se tipifica como una condición biopsicosocial, es decir, que tiene su carga biológica por algún gen, por algún evento de, pues, no sé, un accidente de golpe en la cabeza, psicológica, porque tiene que ver con el manejo de las emociones, y social, porque tiene que ver con el manejo de la violencia. Y ahí es un tema que me gustaría también abrir, el desplazamiento de las comunidades. El trauma y la violencia son disparadores de cualquier... Yo no puedo quitar de mi mente, Lorena, esa comunidad de Tila, en Chiapas, que los 3,000 del pueblo se fueron. Migraron por el crimen organizado. Sí, es. Dijeron, ya no es vivible. O sea, nuestro pueblo donde crecimos, nuestras generaciones, nuestros bisabuelos, que trabajamos, nuestro pueblo lo tenemos que abandonar. Claro. Porque pues ya damos un paso y nos piden piso. Sí. Y se fueron 3,000. Imagínate. Imagínate que es dejar tu casa, todo lo que construiste por generaciones. Canijo. Entonces, ¿y de a dónde se van los 3,000? Hay pánico. Imagínate cómo queda la condición de salud mental de esas personas. Sí, con una depresión, dejé todo, mi casita que construí de a poquito a poquito. Exacto. Sí, que ahí hablamos como de una violencia directa, pero también está toda esta violencia estructural, ¿no? Donde hay estigma, hay discriminación, no hay oportunidades de trabajo, tienen que emigrar, ya decías hace un rato que se tienen que ir a otros países, etcétera, que incluso hay una canción, ¿no? Qué lejos estoy del cielo,
donde he nacido. Y eso realmente las personas que no están en su comunidad lo viven ahora sí que directo al corazón, directo al alma, directo a la salud mental, ¿no? Esto cómo se puede ir tramitando de forma en la que no se vuelva un trastorno, sino que lo podamos también hacer comunidad. Yo recuerdo un reportaje que hice severísimo que me causó unas amenazas espantosas de cómo sometían en Guerrero a los indígenas a plantar la amapola en su tiempo. Y pobre gente, o sea, vivían en unas condiciones, de verdad, se los juro, una cosa tristísima lo que vivían con la mano del narco y del crimen organizado, forzarlos a la amapola. Y pues vivían en condiciones ínfimas de salud, sociales, económicas, ínfimas en todos sentidos, sumando la no dignidad, o sea, sumando el que tenían que participar con todo. Mi bisabuela, no saben la cantidad de llamadas. Fer, por favor, más temas de salud mental. En todo contexto, por favor, saludos desde Colima. Fíjate, Guibey, que empezando el año, 2025, les dije, el primer día de transmisión en vivo, les dije, este año van a empezar a escuchar en ¿Qué tal, Fernanda? Cosas de salud mental, de manera muy importante. Porque vengo de leer 3 libros que me marcaron la vida en el tema de salud mental y no se está hablando de salud mental en ningún lado. Y vamos a hablar de eso aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hoy estamos hablando de la salud mental en las comunidades indígenas de México. ¿Dónde han escuchado sobre esto? Casi no se habla de esto. Y es terrorífico lo que viven estas comunidades. Qué gran esfuerzo hacen, maestra Rodríguez. De verdad las felicito. Lorena Ruiz, vengan a hablar más de esto. Los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla, Yucatán, la desnutrición, la pobreza, el desempleo, la migración. Oigan, son contextos históricamente marginados. Sí, y que fíjate que el estigma o la discriminación sí tiene impactos en la salud física y también mental, ¿no? Porque además, con todo este contexto que tú dices, ¿cómo vas a tener confianza en el otro? ¿No? O sea, se vuelve también una situación de desconfianza, porque la discriminación justamente eso es lo que hace, que las personas no puedan acceder a estos derechos, pero por el simple hecho de decir, o esas personas no lo merecen. No. Me acaba de mandar Roberto Barajas. Roberto, te mando un abrazo siempre con mucho cariño. Ese mensaje que mandé en Twitter, cuando era Twitter, de investigación, Guerrero, 10 grupos de crimen organizado, 5 cárteles y 5 bandas locales se disputan el Pentágono de la Amapola. 2015. Mensaje enviado 2015. Y después de ese mensaje, mando la información de se siembra 3 veces más amapola que jícama en el país. Hablando específicamente de Guerrero. En una sección, en una cosa que se llamaba Sexo, Drogas y Rock and Roll, que hacíamos investigaciones y reportajes importantes sobre este tema. 2015. El tema de cómo trataban a los indígenas y hoy cómo lo siguen tratando. Porque fíjense, no solo es un tema de salud mental, de este tema de tristeza que les da, es el cómo están siendo amedrentados por el crimen organizado. Sí, totalmente. El contexto tiene mucho que ver, que justo las juventudes ahora sacan un montón de memes, ¿no? Donde dicen, ¿cómo voy a estar bien en salud mental si no tengo trabajo? ¿No? O si no me quedé en la escuela. O sea, como todos esos factores sociales que también tienen un efecto en nosotros. Y el racismo, por ejemplo, tiene mucho que ver incluso cómo nos consideramos nosotros desde nuestro cuerpo, a qué tenemos derecho por nuestro color de piel. Vamos a pensar que en el tianguis puede haber ropa cara y en ofertas, en los departamentales pueden estar más baratas justo por estas ofertas, pero por el simple hecho de ver una departamental, de que sientes que no va como la ropa que traes puesta, tu imagen, no entras, te sientes ya no parte de ese derecho.
Entonces, eso también es muy importante, cómo lo estamos viviendo. Por eso cuando hablamos de no racismo, de poder incluir a las personas, de poder poner valor incluso a la ropa, a estas costumbres que tienen otras personas, es muy importante porque sí va directo a la representación que cada quien tiene de su cuerpo y de los accesos que pueden tener a esos derechos. Regresen, por favor, Gemma Rodríguez, qué gran trabajo están haciendo. Lorena Ruiz, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Es un tema... Gracias por abrir este espacio. Sí, qué es bien. necesario, Es necesario. Fernanda. Como dice Roberto Barajas, vamos en avanzada en muchos temas. En muchos temas. La salud mental es prioridad. Lo dije a principio de año y no voy a soltar el tema porque no se está atendiendo. Hoy estamos hablando de indígenas. Vamos a hablar de señoras de 50 años para arriba. No te la acabas, ¿eh? Te interrumpo porque el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Ah, pues vénganse. Y el lema es comienzos de bienestar emocional para un futuro esperanzador. Y en este tema se abre la depresión postparto, todo el tema de cómo nos toca vivir a las mujeres con y vete a adolescentes y verás, y vete a niños y verás, como comentamos la vez pasada, las redes sociales y cómo genera soledad. Y vete con los señores y vas a ver qué te encuentras, ¿no? Sí, pues todo el tema de masculinidades. No, este es un tema durísimo. Y me dicen, claro, pospandemia, no, hombre. Desde antes, como dirían allá en mi tierra. Gracias por estar aquí.